En el marco de los niveles científicos tenemos tres niveles que en la ciencia, ¿no es cierto?, que tienen que haber en cada área para poder decir que esa área es ciencia. El nivel de la práctica, que son las técnicas y los instrumentos que se aplican, que en nuestro caso son las técnicas y los instrumentos terapéuticos del enfoque para hacer terapia familiar. Tenemos después en el segundo nivel el modelo o el paradigma, en el que vamos a introducir las bases teóricas de la propuesta en sí, sus conceptos fundamentales, sus dinámicas de funcionamiento, sus axiomas, todos los planteamientos teóricos que existen en las diferentes corrientes, líneas, etcétera, ¿no?, de la sistémica, y sobre todo la línea base que vamos a trabajar ahora en este nivel, pero que nos puede dar, digamos, una explicación teórica a las cosas que nosotros vemos y observamos. Y la epistemología, que es en realidad la filosofía de la ciencia, ¿no? Y este es el nivel en el que se piensa sobre el proceso de aprender a conocer. Es decir, pensamos cómo aprendemos a conocer las cosas en este nivel, ¿no? Mientras que en el nivel del paradigma tenemos la teoría, tenemos la matriz del conocimiento, tenemos los resultados de los procesos circulares de investigación entre la teoría y la práctica, y por el otro lado tenemos la práctica. Entonces la epistemología es la filosofía de la ciencia, ¿sí? Eso quiere decir que es la parte, digamos, de la reflexión, la parte del pensamiento sobre cómo se construye el conocimiento, ¿ok? En esta historia de cómo se construye el conocimiento, tenemos que en el año 1830 a 1842 surge el positivismo con Augusto Comte. El positivismo es lo que nosotros entendemos como la filosofía, ¿no? Es una filosofía positivista para plantear las bases de los métodos de construcción científica. Y esta filosofía se caracteriza por ser causalista y porque todos los objetos de estudio sean medibles, observables y cuantificables. Es decir, es a partir de esta filosofía del positivismo que nace la ciencia como ciencia, y se define a partir de esta filosofía que lo científico tiene que ser medible, observable, cuantificable y tiene que tener causas explicativas, ¿sí? Todo tiene que ser explicado por alguna causa, ¿sí? Entonces lo que buscamos en la ciencia son las causas y son las explicaciones. Así es como encontramos la explicación de los fenómenos sociales como que está en la mente, ¿no es cierto? Y esto se funda en la física social. Entonces resulta que a partir de este momento aparecen las ciencias exactas y las ciencias de la salud, biológicas, ¿no?
que son consideradas científicas porque justamente van a tener objetos de estudio que son medibles, es decir, que se pueden medir, que se pueden observar y que se pueden volver números, ¿no? Entonces, resulta que aproximadamente en el año 1887 surge el psicoanálisis con Freud. El psicoanálisis es en realidad la corriente de la psicología más antigua, ¿sí? Freud era un médico judío que había vivido la lucha por la inclusión y primero él como persona, porque tuvo que hacer migración de Alemania para poder hacer, digamos, el desarrollo del psicoanálisis. Y también por la inclusión del psicoanálisis en la ciencia, ¿sí? Él buscaba que el psicoanálisis sea reconocido como una ciencia natural, donde estaba incluida la biología, la zoología, la medicina, ¿no es cierto? Y él pensaba que el psicoanálisis debería ser parte de la medicina. Entonces él luchó mucho en la Academia de las Ciencias para que el psicoanálisis pueda ser incluido como ciencia. Pero como el psicoanálisis estudia el deseo y el inconsciente como factores fundamentales que van a estructurar al sujeto, le van a dar una estructura de sujeto carente, ¿no es cierto? Carente de la completitud. Entonces, pues era un trabajo altamente subjetivo, ¿no es cierto? Y se discute mucho en la Academia de las Ciencias sobre la subjetividad del psicoanálisis y su diferencia con lo objetivo de las ciencias positivistas. Y va a tener una metodología deductiva e inductiva en su construcción de conocimiento, porque a partir de los propios casos que él atendía, él ha ido construyendo su teoría. Pero esta teoría después se ha puesto en aplicación en otros casos que él ha atendido, ¿no? Entonces, ha ido de la práctica a la teoría y de la teoría a la práctica. Pero lamentablemente el psicoanálisis en aquella época no fue reconocida como parte de la academia y por lo tanto no podía ser enseñado en las universidades. Es así que entonces aparecen los carteles de psicoanálisis famosos y conocidos que existen hasta hoy día, donde son como unas escuelas, podríamos decir, ¿no es cierto?, privadas de formación, donde se hablaba sobre psicoanálisis. En el año 1873 al año 1879 aparece la fenomenología de Husserl. La fenomenología, saben ustedes, es una también de las corrientes de la psicología que se caracteriza por establecer una relación entre el existencialismo y el proceso de dar significación a la vivencia, ¿sí?, a esa vivencia existencial. Entonces, si bien por un lado tenemos la filosofía existencialista, ¿no es cierto?, de la fenomenología, por el otro lado tenemos ese proceso, ¿no es cierto?, de dar significación y dar sentido a esas vivencias existenciales. Entonces, resulta que aparece la fenomenología y la fenomenología construye un método
que es el método fenomenológico, ¿no es cierto?, para construir conocimiento. Entonces, él nos decía, Husserl nos decía, ya fíjense en aquella época, a diferencia, digamos, de los atomistas, ¿no es cierto?, Husserl pensaba que no se puede conocer algo sin integrarlo a una totalidad, ¿no? Se trabaja mucho en esta corriente los aspectos de la percepción, las sensaciones, la atención, que tienen leyes bastante, podríamos decir, físicas, pero lindadas con lo biológico y con la experiencia vivencial, ¿sí? Por ejemplo, ¿no es cierto?, esas imágenes donde tenemos una copa, ¿no?, pero si nosotros miramos bien, podemos ver dos caras, ¿no?, dada la simetría de la copa. Entonces, ese tipo de percepciones, ese tipo de juegos, podríamos decir, ¿no es cierto?, han sido denominados son parte de la fenomenología. El contacto que nosotros establecemos para sentir nuestro cuerpo y para escuchar nuestro cuerpo también es fenomenología. Pero nosotros no podemos lograr percibir, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la copa y las caras, no podemos percibir esa totalidad si es que nosotros no podemos percibir, no podemos hacer esa percepción si es que nosotros no tomamos conciencia de la totalidad y de la integralidad, ¿no? Entonces, existe un nexo entre lo objetivo y lo subjetivo y un nexo entre el sujeto y el mundo a partir del existencialismo, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué hago yo en el mundo? ¿Quién soy yo en el mundo? ¿Para qué he venido yo al mundo? Son preguntas existencialistas que tienen que ver con el sujeto, pero finalmente son preguntas cuyas reflexiones van a poner al sujeto en relación con el mundo. La conciencia es la relación primordial de la existencia, nos van a decir los fenomenólogos, ¿no? Y es un movimiento, una acción intencional de contemplación, ¿sí? Entonces, resulta que este es el método empírico, el proceso de significación y sentido de la vivencia. Y aquí tenemos, además de Husserl, tenemos a Wertheimer, tenemos a Koffler y tenemos a Kafka en los años 1900, a Kafka en los años 1920. Todos ellos han sido investigadores que han hecho una relación entre las sensaciones y la psicología, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo es que nosotros sentimos el calor, el dolor, la sensibilidad que tenemos en la piel para sentir si es un toque suave, si es un toque fuerte? El hecho de percibir las percepciones, ¿no es cierto?, de los objetos, las percepciones de los colores, la visión, la vista, la parte auditiva, todas las sensaciones y las percepciones que nosotros tenemos a partir de los sentidos tienen que ver con la fenomenología. Esas son las primeras experiencias de trabajo del método empírico en la fenomenología.